Bueno, ya estamos en el vídeo número 7 del curso de HTML básico. Hoy vamos a ver una de las cosas para mí básicas, más importantes que puede tener una página web, que son los formularios. Y la verdad es que es una parte que puede ser divertida, pero la verdad es que también puede ser a veces un poquito compleja. ¿Qué son los formularios? Bueno, pues un formulario es una zona de nuestra página web donde el usuario puede interactuar con la página web, escribiendo texto, seleccionando opciones, etcétera. Y normalmente esos datos son procesados para realizar algunas acciones. Para crear un formulario lo haremos con la etiqueta form. Esta etiqueta, como la mayoría de etiquetas en HTML, necesita de su etiqueta de apertura y cierre. Ahí vemos un primer ejemplo de cómo abrimos la etiqueta form y cómo dentro de esa etiqueta form pondríamos todos los elementos de nuestro formulario y cerraremos con la etiqueta de cierre de nuestro formulario. Evidentemente, como ya os digo casi siempre en este primer ejemplo, realmente esa etiqueta no haría nada, porque realmente el contenido ahora mismo no tiene ningún sentido. Vamos a ver cómo le podemos poner elementos a este formulario. Bueno, veremos que esta etiqueta form, como mínimo, debe tener dos atributos para que el formulario funcione. Se trata del atributo action, que requiere de una URL de un fichero donde se va a procesar los datos que el usuario introduzca dentro del formulario. Y el atributo method, que solamente puede ser de dos tipos, de tipo post o de tipo get. Y bueno, también muchas veces puede interesarnos asignarle un nombre al formulario, y en ese caso utilizaremos el atributo name. Y bueno, aquí vemos una etiqueta de formulario típico. Vemos cómo abrimos el formulario con una etiqueta for, y vemos los atributos de action, donde colocaríamos la URL donde se va a procesar los datos que introduzca el usuario una vez envíe el formulario. El método, donde especificaremos si va a ser post o get. Después veremos qué diferencia hay entre el método post y el método get. Y el nombre del formulario. Estos tres métodos para mí son fundamentales para crear un formulario. Cerraríamos esa primera etiqueta de apertura, introduciríamos nuestro formulario, nuestros campos del formulario, y cerraríamos el formulario con la etiqueta form. Bueno, vamos a ver cómo podemos poner elementos a nuestro formulario. La forma de poner elementos es a través del elemento input, ¿vale? Y ahora que ya sabemos cómo definir un formulario, vamos a poder poner en ese formulario varios elementos como campos de texto, de controles, desplegables, listas, botones, etcétera. Y como ya os he dicho, para definir esos elementos lo haremos a través de la etiqueta input. Y bueno, sobre todo debo destacar que esta etiqueta input es una de esas excepciones de las que no necesita etiqueta de cierre. Y bueno, también es una etiqueta que requiere como mínimo el atributo type para saber de qué tipo va a ser ese elemento. Si va a ser de tipo texto, si va a ser de tipo password, si va a ser de tipo check, si va a ser de tipo radio, file para subir un fichero, hang, si va a ser oculto, imagen, botones, si va a ser un botón para enviar datos del formulario, etcétera. Es muy importante que como mínimo tenga ese atributo type, la etiqueta de input de cada elemento de nuestro formulario. ¿Qué otros atributos pueden tener nuestros inputs dentro de un formulario? Pues bueno, como hemos dicho, el más importante es el atributo type. Tenemos que saber siempre de qué tipo va a ser ese input, pero después puede tener muchos más. Por ejemplo, el atributo name, que asigna un nombre al control. Y es muy importante para que después, cuando enviemos el formulario, podamos procesar la información de esos campos. Después tenemos también el atributo ID, que es como bien puedes intuir, es un identificador único para identificar ese campo. Puede tener un atributo value, que es para asignarle un valor al control, sería el valor que tendría. Normalmente yo no lo suelo rellenar, pero a veces nos puede interesar darle un valor por defecto a ese elemento del formulario. La etiqueta Sainz, que es para asignarle un tamaño, una longitud. Y bueno, normalmente se utiliza para los elementos de texto o de password, y se utiliza para especificar el número de caracteres. Y en el resto de tipos de
de elementos y la medida sería en píxeles. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos también la etiqueta max length, que significaría pues el máximo de número de caracteres para control de texto o de password. Por ejemplo, si ponemos un campo de tipo teléfono, por ejemplo, que no queramos que nos introduzcan más de 9 dígitos. O tenemos también el checked, que el checked sobre todo nos sirve para los controles de checkbox y radio button, y sobre todo es para escoger una de las opciones como predeterminada, ¿no? Tenemos el disable, que es para tener un control deshabilitado. Puede ser que en algún momento determinado nos interese deshabilitar alguno de los controles. Ahí vemos el read only, que bueno, como bien dice la palabra en inglés, solamente es de lectura, con lo cual podremos verlo sin ningún problema, pero no podremos modificar el contenido o el valor de ese campo. src de source requiere una URL y principalmente se utilizan para crear botones con imágenes. El atributo al, que ya lo habíamos visto también en las imágenes, bueno, es un poco la descripción del control. Y el placeholder, que es para introducir un texto. Este es bastante curioso porque nos permite poner un texto de ayuda en un campo de texto o contraseña. Veremos que es bastante curioso y cuando vayamos a ver este atributo lo vamos a pararnos a ver qué diferencia existe entre este placeholder y el value, que a veces se suele confundir a veces. Y bueno, ahí vemos un primer ejemplo de lo que podría ser un elemento de input. Ahí vemos cómo abrimos la etiqueta input, le ponemos el atributo type, en este caso pondríamos que es de tipo text. Text significa que va a ser de tipo texto, el nombre de ese elemento y un valor predeterminado, que en este caso he puesto valor, pero bueno, podríamos también dejarlo en blanco o simplemente no ponerlo si no queremos darle ningún valor predeterminado a ese campo. Bueno, vamos a detenernos en el atributo type para ver los distintos tipos de inputs que podemos insertar en el formulario. Desde luego hay muchos, y sobre todo con la nueva versión de HTML5 hay muchísimos de nuevos. Vamos a ver los más básicos y los más utilizados. Y bueno, por supuesto el más utilizado es el de tipo texto. Ahí vemos un primer ejemplo. También el de contraseña, que lo que hace es que en lugar de mostrarse el texto nos muestra esos puntos grandes, ¿no?, en lugar de texto, para que el resto de usuarios no puedan ver qué es lo que introducimos en esa contraseña. El texto largo, o el text area, que es un poco particular. Este sí que es un poco particular porque es uno de los pocos elementos que sí que, como ahí podemos ver en el ejemplo, sí que tiene etiqueta de apertura y cierre. Creo que, no sé si es de los pocos, no creo que el select también lo tiene, pero bueno, es de los pocos que tiene etiqueta de apertura y cierre. Y bueno, también en este caso particular, el text area también puede tener algunos otros atributos, como por ejemplo el rows o el calls, que podemos definir el número de filas o el número de columnas que queramos que tenga este text area. Cuando veamos un ejemplo veremos que es un text area y realmente veréis para qué sirve, y sobre todo estos dos últimos atributos sirven para controlar el tamaño de la caja de texto que vamos a poner en el formulario. Vamos a ver también los elementos de tipo checkbox y los radio buttons. En un principio pueden parecer algo parecidos, pero no lo son. Ahí vemos por ejemplo que en el checkbox es importante sobre todo darle un valor para después poder procesar el valor seleccionado por el usuario, al igual que pasa con el radio button. Además, en el radio button, si os fijáis, también he incluido el atributo checked para seleccionar un elemento predeterminado. La diferencia entre el checkbox y el radio button principalmente es que dentro del checkbox yo puedo seleccionar una o más opciones. En el caso del radio button solamente puedes seleccionar o una o la otra, pero nunca puedes seleccionar las dos a la vez. Bueno, otros tipos de inputs, por ejemplo, sería el tipo file para juntar un fichero, hidden para que sea un campo oculto. A veces puede ser que nos interese tener un campo oculto donde guardar algún tipo de dato. Del tipo button, ¿vale?, para poner algún botón. Ya veremos
que también tenemos otro que es el tipo submit, que puede parecer en un principio parecido a un botón, pero es un botón que tiene unas características concretas. Sería este botón, lo que haría es que enviaría el formulario a través del método post o get a la URL, al fichero donde nosotros hemos dicho que iba a procesar los datos del formulario. Tenemos un botón de tipo reset, que lo que va a hacer va a ser limpiarnos y borrarnos todos los campos del formulario. Y también podemos poner un botón de tipo imagen. Esto suele utilizarse sobre todo cuando en lugar del botón que nos viene por defecto se utiliza una imagen. Esto cada vez es menos habitual, pero puede que en algún caso te pueda interesar utilizarlo. Y ahí vemos que en ese caso deberíamos incluir también el atributo src para incluirle la ruta, la URL donde se encuentra esa imagen que queremos que tenga el botón. También vamos a ver listas desplegables. Dentro de un formulario también podemos poner listas desplegables gracias a la etiqueta select. He hecho una mención aparte de esta etiqueta, porque a diferencia de la resta de etiquetas de input, la etiqueta select también tiene su etiqueta de apertura y cierre. Dentro de esta etiqueta definiremos los ítems de la lista con la etiqueta option. Y bueno, ahí podemos ver un ejemplo de lo que sería una lista desplegable, por ejemplo, para seleccionar un país. Ahí vemos cómo abrimos la etiqueta select y la cerramos. Como hemos dicho, esta es una de las pocas que tiene etiqueta de apertura y cierre. Tiene su atributo name, ¿vale? Para después saber realmente el nombre de ese atributo cuando se procesan los datos. Y vemos que hemos puesto algunas opciones que el usuario podría escoger, ¿vale? Con la etiqueta option y el value, donde se pondría el valor. Y dentro vemos el contenido, que sería el texto que se mostraría al usuario. De esta forma es como podríamos tener en nuestra página web un campo de lista desplegable. Vamos a ir a nuestro editor y vamos a ver un ejemplo de cada, y seguramente que lo vas a ver mucho más claro que aquí en estas diapositivas. Bueno, vamos a abrir nuestro editor, en este caso con nuestro editor preferido. Y bueno, para no mezclar tantas cosas, voy a vaciarlo, voy a quitar parte o casi todo el contenido que tenemos en este proyecto que estamos utilizando hasta ahora, para no mezclar y no confundirte. Ahí está, tenemos una página vacía, ¿vale? Y ahí es donde vamos a poner nuestro formulario. Voy a ampliar un poquito para que lo puedas ver un poquito más grande. Y bueno, ahí es donde voy a poner yo mi primer formulario. Voy a etiqueta for, como ya habíamos dicho. Y dentro de la etiqueta for le voy a poner varios atributos, como el atributo action. ¿Sí? Y aquí, en principio, debería ir la URL donde se van a procesar los datos del formulario. Y en este caso no le voy a poner nada, porque de momento esto es un curso de HTML y no vamos a procesar los datos que enviemos en el formulario. Pero es muy importante aquí poner la URL donde se va a realizar las acciones. El atributo method. Y aquí le vamos a poner los atributos. Sobre todo el más importante, de qué tipo va a ser ese atributo. Y en este caso va a ser de tipo text. Este va a ser el primer input que vamos a ponerle. Y bueno, esto es HTML. Yo dentro puedo ponerle una etiqueta, por ejemplo, campo nombre, por ejemplo. Y ahí tendremos nuestro primer elemento de tipo texto, ¿vale? Sería de tipo texto. Y bueno, aquí también lo ideal sería que le pusiéramos un nombre para poder identificar ese elemento. Por ejemplo, nombre. Aquí vemos que me he equivocado. Voy a rectificarlo. Ahí está. ¿Vale? También le podemos dar un valor por defecto, pero de momento no se lo voy a dar. Vamos a guardar este primer input que hemos puesto y vamos a ver cómo se ve en el navegador. Voy a guardar. Me voy al navegador, voy a abrirlo en este caso, pero en este caso no con el editor, sino con el navegador. Y ahí, como vemos, ya tenemos nuestro primer elemento de nuestro formulario. En este caso tiene
esa etiqueta name que le hemos puesto, y ahí vemos que tenemos un formulario donde podemos escribir cualquier tipo de texto, podemos escribir números, letras, mayúsculas, minúsculas, lo que queramos podemos introducir en ese campo de texto. Vamos a ver más tipos de elementos. Bueno, vamos a crear un segundo elemento para no hacerlo tan largo. Voy a copiar este mismo elemento y aquí, por ejemplo, voy a poner contraseña y ahí le voy a poner ese input. En este caso va a ser de tipo password, ¿sí? Y ya veremos cuál es la diferencia entre este atributo de tipo texto y este atributo de tipo password. Vamos a guardar y vamos al navegador. Refrescamos la página y ahí vemos el elemento de tipo password. Aquí, como hemos dicho, podemos introducir texto. Aquí también, pero a diferencia del otro, fijaos que no se muestra cuál es el contenido que estamos introduciendo. Para eso sirve este atributo password. Y en este caso, como vemos, los campos normalmente se alinean uno al lado del otro. Y en este caso, para darle un poquito de estilo a nuestro formulario, le voy a dar un poquito de estilo. Por ejemplo, voy a ponerlo a través de un párrafo, ¿sí? Así. Más que nada para tener un poco estructurado, porque luego cuando tengamos unos cuantos nos va a ser un poco complicado saber por dónde va cada uno. Termina este, no sé muy bien por qué nos lo ha duplicado. Y aquí lo voy a poner dentro de un párrafo porque así nos va a crear, nos lo va a poner en distintas filas, ¿no? Y vamos a poner este ahí. Vale. También le voy a poner aquí un BR. Así. Y de esta manera lo vamos a tener los formularios un poquito más controlados. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se va a ver un poquito mejor los formularios. Y vamos aquí al navegador, actualizamos y bueno, ahí ya vemos que está un poquito más claro, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo ahora más tipos, pero antes de ver más tipos vamos a ver también algunos de los atributos que pueden tener. Hemos visto hasta ahora los atributos de tipo tab y el name, pero hay muchos más. Vamos a verlo, como habíamos visto ya en la diapositiva. Vamos a ver qué atributos pueden tener. Vamos a, por ejemplo, añadirle, por ejemplo, el atributo value, que lo que va a hacer es que nos va a poner un valor predeterminado. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre. Si ahora guardo y voy al navegador y actualizo, por defecto, si yo me dejo en blanco este cuadro de texto, me va a coger ese valor, ¿no? Por defecto, en caso de que yo lo deje en blanco, pero realmente no hace absolutamente nada, como vemos, ¿vale? Yo le he puesto aquí un valor, pero realmente no hace nada, ¿vale? Yo sobre todo el campo value se lo acostumbro a poner en los botones, porque los botones sí que nos va a cambiar el nombre. Vamos a ver sobre todo los que más se utilizan, sobre todo en campo de textos. Vamos a ver que podemos tener más tipos de inputs. Vamos a copiar este. Y por ejemplo, uno de los que también a veces se pueden utilizar en los formularios es por ejemplo para juntar un fichero. En este caso sería de tipo file, ¿vale?
y con esto lo que conseguimos es que el usuario pueda subir un fichero. Vamos a guardar y ver cómo se vería este atributo en el navegador. Actualizamos y ahí vemos cómo el usuario puede seleccionar y subir un fichero de su escritorio, de su PC al formulario. Vamos a ver más tipos de inputs. Vamos otra vez a nuestro editor y, por ejemplo, vamos a copiar para no escribir tanto código, porque ya sabemos que siempre es lo mismo. Yo le acostumbro a poner una etiqueta aquí y, por ejemplo, en este caso vamos a poner un campo oculto. Y bueno, siempre es lo mismo, etiqueta input el tipo, y en este caso darle un nombre, ¿vale? Yo he copiado y he estado dando el mismo nombre a todos los elementos, pero es muy importante que esto no sea así, que cada elemento tenga su nombre, porque luego cuando vayamos a procesar los datos nos lo va a pedir, ¿eh? Nos va a pedir cada uno cuál es su nombre para poder identificar qué valor tiene cada uno de ellos. Así que acostumbraos a darle un nombre y evidentemente un nombre diferente a cada uno de ellos. En este caso vamos a ver otro tipo de inputs, que en este caso es un input de tipo hidden, esto significa que va a ser un campo oculto. A veces puede interesar que nos interese guardarnos algún valor en un campo oculto para después procesarlo, ¿vale? Eso no forma parte de este curso, quizá para un curso de JavaScript o para un curso de PHP lo veríamos algunos ejemplos donde nos puede ser muy práctico ver este tipo de, de inputs, pero de momento yo solamente te lo voy a enseñar que existe, lo voy a poner ahí. Si guardo y voy al navegador, y refresco, veremos que ahí está la etiqueta, pero el campo no aparece, ¿vale? Yo le he puesto etiqueta para que veas que en principio debería estar ahí, pero que no está, ¿vale? Voy a quitarlo, le voy a quitar la etiqueta. Fíjate, le voy a quitar esa etiqueta. Se la voy a quitar. Y si me voy al navegador refresco, ahí vemos que no está, ¿no? Realmente, si vamos a ver el código fuente, vemos que efectivamente sí que hay un input ahí, pero está oculto, ¿vale? Yo ahí puedo guardarme información, quizá guardarme datos de lo que me ha ido introduciendo el usuario en algún campo concreto, con el elemento value. Pero bueno, esto no forma parte de este curso. Yo solamente te enseño que efectivamente se pueden poner también campos ocultos en un formulario, ¿vale? Vamos a ver más tipos de inputs. En este caso, el que vamos a ver va a ser un input en este caso va a ser de tipo button. Ahí vemos que es de tipo button. Y aquí sí que sería muy importante ponerle un nombre. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, botón. Y también le vamos a poner un value. Y aquí le vamos a poner botón. Aquí sí que le voy a poner acentos para saber diferenciar cada cosa. Este va a ser el nombre con que yo después, mediante programación, voy a identificar este campo. Y este va a ser el nombre que va a aparecer dentro del botón, ¿vale? Voy a guardar este botón. Voy a guardar y voy a ir al navegador. Voy a refrescar el navegador y como vemos tenemos un botón. Fijaos, de momento no hace nada ese botón,
puedo clicar y no hace nada porque no le he mandado que haga ninguna opción, pero bueno, sería una de las formas de cómo poner botones, ¿vale? De botones hay otros que son más específicos. Por ejemplo, yo puedo poner, voy a ponerlo todos juntos para ser más claro. Voy a hacer esto así para poner todos los botones juntos. De botones hay otros tipos, como por ejemplo sería el tipo reset. De tipo reset, que lo que haría sería limpiar, y bueno, le vamos a poner por eso. ¿Qué es lo que haría este atributo, este botón de tipo reset? Lo que haría es borrarnos todos los campos del formulario. Vamos a guardar y en el navegador lo vais a ver mucho más claro que es lo que hace este botón de tipo reset. Me voy al navegador, actualizo, ahí vemos un botón limpiar y ahí vemos como yo puedo empezar a escribir en nuestros campos, subir un fichero, pero por lo que sea yo en el momento me equivoco y quiero limpiar los campos, le doy aquí clic al campo y fijaos cómo nos ha borrado todos los campos del formulario, ¿vale? Yo puedo escribir cualquier cosa aquí y hago en el botón de tipo reset cómo se borran todos los campos para empezar de nuevo. Vamos a ver otro tipo de botón, que sería el botón de tipo submit, y es probablemente uno de los más importantes dentro de los formularios, porque este justamente, ahora os voy a explicar qué es lo que hace este botón de tipo submit. Lo vamos a cambiar por tipo submit, y lo que hace este botón precisamente es enviar los datos por el método que nosotros le digamos aquí al fichero de la URL que nosotros le digamos, ¿vale? Va a enviar todo lo que recoja del formulario, lo va a enviar a la URL que nosotros le digamos. En este caso yo me voy a inventar una URL, por ejemplo fichero.php. No sabemos que no existe este fichero, pero por poner un ejemplo para ver que aquí realmente iría una URL. Voy a guardar y vamos al navegador. Voy al navegador, actualizo y ahí vemos como tengo el botón enviar, ¿sí? Y ahora puedo poner por ejemplo mi nombre y una contraseña. Voy a poner por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y por ejemplo puedo decirle aquí enviar, ¿vale? Si yo dijera aquí enviar, fijaos que voy a darle enviar, seguramente ahora va a fallar porque ese fichero no existe, pero fijaos, le pongo enviar y fijaos que lo que ha hecho ha sido enviarnos al fichero .php. Evidentemente ha fallado porque ese fichero no existe, pero aquí procesaría los datos del formulario. Para que veáis un ejemplo de los dos tipos, hemos utilizado el tipo post, ¿vale? Y vamos, que es el más seguro. Ahora vamos a ver cómo sería el método get, para que veáis las diferencias. Fijaos en esta URL, y ahora voy a cambiarlo. Voy a ir otra vez al navegador, bueno, voy a volver atrás, voy a ir al editor, y fijaos que yo ahora aquí en el editor voy a cambiarlo, le voy a poner qué tipo get. ¿Sí? Lo cambio, voy a guardar, me vuelvo otra vez al navegador, voy a actualizar la página y voy a poner por mi nombre, voy a poner password 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a subir un fichero, por ejemplo este, y voy a enviar. Fijaos que cuando yo voy a enviar, me va a enviar otra vez a la misma página, pero ya veréis que va a pasarle en la URL. Envío, evidentemente ha fallado, porque ha fallado, pero fijaos en la URL. La URL ahora es fichero.php, pero aparte me ha pasado por la URL todos los datos que yo había llenado en el formulario. Fijaos, en el campo nombre yo había puesto Roberto, en el campo password yo había puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el file yo le había indicado, fijaos, la imagen, en el header como estaba vacío no he puesto nada,
Y fijaos que en el botón enviar tenía por valor, por defecto enviar, ¿vale? Me ha pasado todos los valores que habían en el formulario por la URL. Cuando yo estoy creando un formulario de nuevo y estoy comprobando y verificando que está funcionando correctamente y que me están enviando bien los datos, lo hago con el método get. Pero después, cuando ya está en producción, cuando yo sé que funciona perfectamente el formulario, lo cambio a método post porque es mucho más seguro, ¿vale? De esta forma no puede ver el usuario los datos que estoy pasando a través de las URLs y que pueda venir algún hacker, algún pirata por ahí y me pueda pillar algún dato del formulario, ¿vale? Esa sería la diferencia entre el método get y el método post, ¿vale? Pues vamos a seguir viendo más elementos del formulario y por ejemplo vamos a ver por ejemplo lo que es un checkbox, ¿vale? Voy a poner un parágrafo aquí y voy a poner un checkbox y esto lo haremos a través del input, sí, type, y aquí será de tipo checkbox y le voy a poner también un nombre, por ejemplo eh, es muy importante poner el nombre para después cuando capturemos los datos tener los datos del formulario. Y por ejemplo podemos ponerle director, por ejemplo, ya veréis qué es lo que es esto. Y por ejemplo le podemos poner un value igual a director, ¿vale? Que eso va a ser el valor del campo, ese es el nombre y ese es el valor, son dos cosas muy distintas. Y aquí vamos a indicar que, por ejemplo, este es director, ¿vale? Vamos a copiar este checkbox y en este caso vamos a cambiarlo por ejemplo, técnico. Técnico. Y vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplo para tener más opciones, que podría ser, por ejemplo, un empleado. Y ahí tendríamos un checkbox que tendría tres opciones. ¿Qué es lo que va a hacer este checkbox? Vamos a guardarlo. Bueno, ya he hecho ya de guardar el documento. Voy al navegador, actualizo. Y vemos que lo que nos ha puesto es que nos ha puesto estas casitas para poder seleccionar algo, ¿no? Fijaos que yo puedo seleccionar una, dos, tres, ¿vale? Puedo ir jugando y ver qué quiero seleccionar, ¿no? En este caso nos lo ha puesto uno al lado del otro. Si quisiéramos darle estilo, o nos vamos al editor. Ahí al final pues le ponemos un BR, por decir algo. Es para el uso que a veces pueden tener los BRs. Ya sabemos, creo que fue en la primera clase la diferencia entre un BR y un párrafo. Por ejemplo, aquí estaría bien utilizarlo. Vamos a guardar, vamos al navegador. Actualizo y bueno, ahí sí nos ha puesto uno debajo del otro, ¿vale? Sería una forma de poder decirle al usuario que escoja varias opciones entre algunas opciones predeterminadas. Y bueno, otro que a veces suele confundirse el checkbox, que es con el radio button. Ahora vamos a ver un radio button, cómo se hace un radio button. Y aquí vamos a escoger un radio button, por ejemplo, vamos, para que sea un poquito más claro, le voy a poner aquí un H3, por ejemplo. Escoge tu cargo y aquí le voy a poner, por ejemplo, vamos a hacer un radio button que se diga
sexo para que puedas escoger entre hombre y mujer, por ejemplo, y esto va a ser un radio button, ¿vale? Y la forma de hacer el radio button va a ser con la etiqueta como no input de tipo radio, de nombre va a ser igual a sexo, porque lo que va a capturar va a ser el sexo de esta persona. En este caso el value de este concretamente va a ser hombre. Y ahora perfectamente podríamos coger este y le vamos a poner, por ejemplo, al final hombre, y podríamos coger este input, copiarlo, poner aquí mujer. Voy a poner esto en minúsculas, me gusta más trabajar siempre con todo minúsculas. Mujer, y vamos a ver qué es lo que va a hacer este radio button. Voy a guardar, voy al navegador, ya aquí en el navegador actualizo y bueno, hemos tenido algún problemilla, hemos hecho algo mal. Voy a revisarlo un momentito, otra vez al editor, a ver, tipo radio. Vale, ya he visto el error, ahí nos lo hemos dejado ir igual. Tener mucho cuidado con estos pequeños detalles. Voy a actualizar, voy a guardar primero, y ahora sí, si me voy al navegador y actualizo, ahí vemos que tenemos el radio button, ¿vale? Puedo escoger hombre, y en este caso, a diferencia del checkbox que nosotros podemos coger uno o dos, yo si ahora quiero coger el otro, fijaos cómo se me deshabilita el de hombre, y si cojo hombre se deshabilita el de mujer. En teoría una persona puede ser hombre y mujer al mismo tiempo en un principio, así que bueno, ahí podemos coger entre uno y otro. Vemos también que por defecto veíamos que cuando lo hemos creado no tenía ninguno seleccionado. A veces podemos tener atributos, un atributo que sería el atributo checked, para forzar que por defecto esté seleccionado uno de los dos, y eso sería de la siguiente manera. Vamos otra vez al editor y aquí le añadiríamos, por ejemplo, si quisiéramos que el campo por defecto siguiera fuera el de hombre, le diríamos que checked es igual a checked. Con esto lo que estamos diciendo es que este va a ser nuestra opción predeterminada, ¿vale? Aquí también podríamos hacerlo si quisiéramos que algunos estuvieran ya seleccionados predeterminadamente. Por ejemplo, podríamos coger y que ya por defecto hubiera algunos campos seleccionados, por ejemplo este y este. Vamos a ponérselo, vamos a actualizar, vamos a ver, vamos al navegador, y si actualizo, como podemos ver, el campo hombre ya viene seleccionado por defecto, ¿vale? Esta sería la funcionalidad que tendría este atributo checked para seleccionar alguna de estas otras opciones por defecto. Vamos a continuar viendo más cosas de formularios, más elementos del formulario, y ya hemos visto la diferencia entre un radio button y un checkbox, y ahora lo que vamos a ver son una lista desplegable. ¿Cómo se hace una lista desplegable? Pues bueno, vamos otra vez al editor y bueno, vamos a poner una lista desplegable, por ejemplo, aquí. Y bueno, como ya habíamos visto, las listas desplegables eran un poco particulares porque no se utilizaba el elemento, no se utilizaba la etiqueta input, sino la etiqueta select. Ahí está, select.
Y dentro de la etiqueta select, primero que nada le vamos a esta etiqueta le vamos a poner un nombre. Vamos a poner el mismo ejemplo que habíamos puesto en la diapositiva, para decirle que seleccione, por ejemplo, un país. Y aquí dentro le vamos a poner las opciones, ¿vale? Ahí vemos una opción. Y por ejemplo podemos ponerle que la opción, por ejemplo, tenga un campo value, ¿vale? Y ahí va a ser el valor que va a tener esta opción. En este caso, por ejemplo, aquí sería conveniente no poner mayúsculas, minúsculas, ni ñes, ni acentos, ni cosas raras, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tendríamos que el primero sería el de España, ¿vale? Vamos a copiar para tener más ítems en esta lista desplegable. Por ejemplo, vamos a hacer un segundo y vamos a poner, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Argentina, ¿vale? Se lo vamos a poner todo en minúsculas. Ahí vamos a poner otro que podría ser, por ejemplo, Chile. Chile, sí. Vamos a poner alguno más. Por ejemplo, México. Y no sé si poner alguno más. No sé, por ejemplo, Colombia. Es solamente para poner un ejemplo, que nadie se ofenda si me deja su país, pero bueno, para poner un ejemplo de una lista desplegable. Voy a guardar esta lista, me voy al navegador, voy a actualizar el navegador y vemos como tenemos una lista. Fijaos que yo, si hago clic aquí en la flechita, me despliega las opciones que he dicho: España, Argentina, Chile, México, Colombia, y aquí podría añadir más, podría añadir Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí esto sería una lista desplegable. La lista desplegable, al igual como pasa con los radio buttons o los checkbox, también puede tener, me puede interesar que ya por defecto haya una seleccionada. Si no ponemos nada, por defecto nos selecciona la primera de la lista. Y bueno, con esto hemos visto en un principio los principales elementos, los principales inputs que puede haber en un formulario de contacto. Estos son un poco los clásicos, los que han existido un poquito de toda la vida. Y bueno, ahora vamos a ver unos cuantos especiales que han salido últimamente. Sobre todo son formularios, sobre todo son elementos muy específicos que son de HTML5. Hasta ahora prácticamente no habíamos diferenciado lo que era el HTML tradicional de lo que es el HTML5, porque prácticamente, ya digo, yo normalmente creo que es lo mismo, simplemente es una versión nueva que tiene más opciones, pero la base es la misma. Y bueno, sí que es cierto que en el tema de formularios se ha trabajado mucho para ofrecer muchos más tipos de tipos de campo. Y bueno, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver uno de esos nuevos campos que existen actualmente en HTML. Voy a coger, por ejemplo, todos estos botones, los voy a quitar de aquí y los voy a llevar al final del formulario, porque normalmente también es donde acostumbran estar. Y aquí vamos a añadir algunos de los nuevos tipos de inputs que existen en HTML5. Por ejemplo, voy a poner un input, ¿vale? Esto siempre continúa siendo lo mismo. Type igual a, y en este caso voy a poner uno que es de tipo email.
¿Qué es lo que va a hacer este atributo email? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un nombre. Email, ¿vale? Y vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos al navegador. Vamos a nuestro documento. Actualizamos. Y ahí vemos, claro, no nos ha puesto nada porque no hemos puesto una etiqueta. Vamos a ponerle una etiqueta a este cuadro de email. Le vamos a poner algún texto. Por ejemplo, le vamos a poner aquí email, sí, y le voy a poner un BR para que me haga un salto de línea ahí. Vale, así creo que estará bien. Vamos a volver al navegador, voy a actualizar y ahí sí, ya tenemos el campo email. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de campo a diferencia de este texto? Pues fijaos que si yo empiezo a escribir, por ejemplo, cualquier cosa, si yo me salgo, fijaos cómo me lo ha marcado en rojo, me está indicando que ahí pasa algo, ¿vale? No es un email válido, ¿vale? Eh, fijaos que mientras yo está escribiendo y mientras yo no le ponga una arroba, y fijaos que aunque yo me salga, mientras no detecte que haya una arroba en el campo, no me lo va a dar como bueno, ¿vale? De esa forma se asegura que la estructura es de un email en teoría real, ¿no? Y no me pueden introducir cualquier otro tipo de cosa. Vamos a ver más tipos de campos. Por ejemplo, para no escribir tanto, vamos a copiarlo. Vamos a poner vamos a poner aquí URL o vamos a poner web mejor. Y este va a ser de tipo URL. También ahora se pueden poner de tipo URL. Vamos a guardar, vamos al navegador. Actualizamos con F5 y ahí tenemos otro nuevo campo web, ¿vale? Fijaos que si yo escribo algo y me salgo, ves cómo me lo marca. Si no le pongo un punto, lo que sea, no me lo acepta como una dirección válida, ¿vale? Incluso si yo le pongo un .com, fijaos que tampoco, ni poniendo un .com, no me lo acepta. ¿Por qué no me lo acepta? Porque una URL siempre debe tener el protocolo HTTP // y ahora fijaos como sí que me lo ha reconocido como una URL. Si yo no le pongo esto, automáticamente detecta como solamente texto y evidentemente es un error, ¿vale? Cualquier URL debe tener su protocolo HTTP // ¿vale? Lo que hacen estos campos es que aparte de dejarlo introducir emails o URLs, es que aparte nos verifican, ¿vale? Que realmente los campos que nos introduce el usuario son correctos. Vamos a ver algún que otro algún que otro tipo de campo nuevo en HTML5. Por ejemplo, vamos a añadir uno nuevo. Vamos a coger lo vamos a duplicar para modificarlo y este va a ser, por ejemplo, de tipo fecha. Vamos a poner aquí una fecha y como no va a ser de tipo date, ¿vale? Ahí vemos cómo podemos introducir este campo. Vamos a guardar, nos vamos al navegador, actualizamos y fijaos como ahí me ha salido un campo de tipo fecha y ya nos lo va a guardar. Fijaos que si os pongo números ya nos lo va a guardar en un formato de tipo fecha. Hay que tener también en cuenta que según el navegador que utilicemos o la versión del navegador que utilicemos, estos campos en HTML5
Por ejemplo, según qué versión de Internet Explorer no los va a soportar. Firefox, según qué versión, según qué tipo tampoco. A veces depende mucho del navegador. Por ejemplo, aquí vemos que el campo fecha en la versión que yo tengo de Firefox no funciona. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir esta misma página que tengo en Chrome. Voy a ir a nuestro fichero. Y en lugar de abrirlo con Firefox, le voy a decir que me lo abra con Chrome, por ejemplo. Y fijaos que en Chrome, esta parte fecha, fijaos que es lo que ha pasado. Nos despliega aquí un calendario. Con Firefox no nos lo mostraba. Y a veces depende de la versión o del navegador, pues estas etiquetas en HTML puede ser que lo soporte o no. ¿Qué es lo que pasa? Que de momento esta nueva versión de HTML todavía no es un estándar, todavía no está estandarizada, y con lo cual, dependiendo del navegador y la versión del navegador, puede ser que lo soporte o no estas nuevas funcionalidades, ¿vale? Antes, para crear un formulario de contacto, crear un calendario de este tipo, bueno, habría que hacer un montón de historias con JavaScript, con jQuery, con toda una serie de problemas, y realmente hoy en día con HTML5, fijaos qué sencillo es crear un formulario y para que el usuario nos ponga una fecha, se nos despliegue un calendario. Lo que pasa es que bueno, tiene ese inconveniente, ¿no? De que no en todos los navegadores soporta esta fecha. Fijaos que en mi Firefox no me está funcionando, ¿vale? Vamos a ver más tipos de inputs nuevos en HTML5. Al igual como está el de fecha, también está el time de tiempo para especificar una hora. Voy a copiar este y le voy a poner, por ejemplo, la hora, hora, y aquí time. Voy a guardar, voy otra vez al navegador. En este caso voy a abrirlo con Chrome para no tener problemas. Voy a actualizar y vemos cómo podemos introducir una hora, ¿vale? Minutos, horas, ¿vale? Tenemos ahí un elemento para poder introducir una hora. Tenemos también otro tipo de elemento que sería un poquito la mezcla de los dos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Uno que puede ser fecha y hora es el data time, ¿vale? Editor, vamos a ver alguno que otro más. Por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo. A decir, por ejemplo, que escoja por ejemplo un mes. Sí. Aquí voy a poner un BR. Y aquí un input de tipo mouse, ¿vale? Para escoger un mes. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, de nombre mes. Ahí he puesto una B para negrita en vez de un BR. Bueno, ahí guardo, voy al navegador, actualizo y vemos cómo nos da a escoger entre un mes, ¿sí? Y bueno, también podríamos coger este, vamos a poner más, como por ejemplo puede ser por ejemplo, week, de día de la semana, por ejemplo, y día de la semana, por ejemplo. Guardamos, vamos al navegador otra vez, actualizamos, vemos cómo nos deja también escoger un día de la semana, ¿sí? Bueno, en fin, hay muchos, sobre todo de tipo fecha. También existen otros,
como por ejemplo vamos a coger cualquier otro, como puede ser este. Hay otro, por ejemplo, que es de tipo número, donde solamente vamos a poder escoger números. Por ejemplo, vamos a poner aquí de tipo number. Poner número, actualizamos, vamos al navegador, actualizamos un F5 y ahí vemos que tenemos otro campo que es para coger un número. Fijaos que yo puedo ir subiendo, bajando. Vamos a ver otro que podría ser de tipo teléfono, por ejemplo, también muy usado en formularios cuando vamos a pedir un teléfono, y es de tipo tel. Vamos a guardar. También tenemos de tipo de búsqueda, para poner un botón de búsqueda. Vamos a poner ahí, por ejemplo, buscar, tipo search. Vamos a guardar, vamos al navegador, actualizamos, ahí lo tenemos, fijaos, ahí puedo hacer una búsqueda. En realidad no nos va a buscar nada porque no va a encontrar nada, pero bueno, ahí podremos hacer una búsqueda. Podría ser, eso es un campo expresamente para hacer una búsqueda. Vamos a ver otro que también es muy curioso, que nos sirve sobre todo para coger, por ejemplo, rangos. Vamos a poner rango, por ejemplo, y va a ser de tipo rank. Vamos a guardar, vamos al navegador, actualizamos y tenemos ese botoncito, ¿no?, que podemos desplazar de forma horizontal para escoger un rango, ¿sí? Ahí vemos este tipo de botoncito también, muy interesante. Tenemos otro, como puede ser el atributo, coger un elemento que el usuario pueda escoger, por ejemplo, un color. Vamos a poner, por ejemplo, color. Vamos a guardar, vamos al navegador, actualizo y ahí vemos como tengo un cuadro que se llama color. Y si yo hago clic, fijaos cómo se me abre una paleta de color para yo poder escoger un color, ¿sí? Y ahí escogería un color en HTML, ¿vale? En fin, hay muchísimas nuevas, sobre todo en tema de formularios, quizá donde más etiquetas nuevas hay. Y bueno, yo he intentado mostrarte un poquito las más básicas. Si quieres saber más sobre nuevas etiquetas en formularios de HTML, si buscas por internet, en prácticamente cualquier sitio vas a encontrar muchísima información. Si vas a Google y buscas, por ejemplo, formulario de HTML5, verás que hay muchísimos sitios donde puedes consultar los distintos tipos de etiquetas que hay en HTML5. Vamos a entrar, por ejemplo, esta primera. Ahí, vale, vas a encontrar ejemplos de todo tipo, de calendarios, de colores, vale, sobre todo de estas nuevas etiquetas, cómo funcionan. A veces, más que el saber las cosas de memoria, a veces también es el saber saber dónde consultar, ¿no?, cuando tenemos una duda, ¿no? Bueno, pues con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, y ya sabéis, como siempre, practicad, es la mejor forma de aprender es practicar, y os espero en el siguiente vídeo.